Equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy os traigo algo diferente. Tenemos una entrevista con una de las personas más potentes del mundo de la fuerza. Esta persona es Rubén Castro, es entrenador, competidor, ha estudiado ciencias del deporte y tiene un montón de conocimientos que transmitirnos. Así que no te lo pierdas porque este vídeo tiene mucha chicha. Bueno equipo, pues como os decía, hoy tenemos aquí a Rubén Castro, que bueno, yo llevo hablando con él ya un tiempecillo, hemos coincidido en una formación, coincidimos en la formación de Elements en Madrid, que estuvimos ahí, pero bueno, no le he visto más a Rubén, o sea, le sigo mucho en redes sociales, sé todo lo que va haciendo y al final, aunque estemos o pertenezcamos a diferentes disciplinas, pertenecemos a las disciplinas hermanas, ¿no? Al final, tanto el powerlifting como el culturismo están de la mano. Muchos powerlifters también son culturistas y muchos culturistas también son powerlifters. Entonces, bueno, esto nos está diciendo que al final, que aunque sean dos modalidades deportivas diferentes, pues que en ciertos casos se pueden complementar perfectamente además. Así que, bueno, antes de nada y antes de empezar a hablar de lo que nos gusta, quiero, Rubén, que me hagas una pequeña presentación, que me comentes un poco quién eres, de dónde vienes, lo que has estudiado como atleta de powerlifting y como entrenador. Ok, pues nada, bueno, siempre esta parte es un poco más, da un poco más de más embarazoso, ¿no? Pero básicamente, bueno, yo soy Rubén Castro, vengo del mundo del fútbol, que es donde yo empecé en el entrenamiento y a conocer todo esto. Me pasé posteriormente por una lesión de la rodilla al mundo del entrenamiento de la fuerza, inicialmente para estética y sobre todo por buscar algo en lo que tenía que competir, porque yo siempre quería competir, era lo que yo necesitaba cuando no pude con el fútbol por la lesión de la rodilla. Y bueno, todo eso me llevó a estudiar todo lo que me gusta ahora y me llevó a estudiar la carrera de Ciencias del Deporte, he hecho un máster en alto rendimiento después. He sido profesor junto con Víctor en el máster de entrenamiento personal de Granada, sí, el profesor más joven creo que de la historia del máster de allí. Es más profesor en el máster de Murcia, en Sevilla también, en la Pablo Lavide. Y bueno, hemos dado muchas formaciones por ahí de muchos seminarios en diferentes pods de CrossFit, porque nos hemos especializado mucho en toda la parte del entrenamiento de fuerza, pero sin dejar de lado toda la importancia que tiene el entrenamiento de la hipertrofia. Y bueno, tengo varias formaciones, como te dije también, como tú has dicho, hemos estado juntos de profesor en Element System, he estado también en otros sitios como FEDA, actualmente escribo para varias revistas como la de Bulpes, o también he escrito en FEDA como redactor, en fin. La verdad que para mí esto es una pasión, tanto la parte práctica como lo que me dedico, tanto profesional como empíricamente, como que hablábamos anteriormente, y es que he competido desde que empecé, prácticamente desde 2014, con 17 añitos ya estaba compitiendo, he sido campeón en el Arnold Classic de Powerlifting Sub-18, he sido varias veces campeón de España Junior, subcampeón absoluto, tercero creo, o cuarto absoluto también de toda España, creo que quedé el año pasado. En fin, además de con muchos levantadores que han sido campeón de Europa o chicas campeonas de España. O sea, al final estamos hablando de que ya no solo es la parte de formación y que te hayas formado para ello, sino que tienes resultados, que muchas veces es como que cuando nos dedicamos a esto, que estoy seguro de que alguna vez te habrá pasado antes de seguramente empezar a llevar atletas, que la gente siempre tira a decir, sí, mucha teoría, pero luego la práctica, ¿qué? ¿No? Pues mira, aquí está la práctica también. Te puedo enseñar resultados también y no solo lo que yo haya estudiado. Entonces, bueno, por eso también me parecía que traerte al canal era interesante, porque al final lo que tú nos puedes aportar puede ser algo diferente a lo que te puede aportar un investigador que solo se dedique a ello o un entrenador que solo se dedica a ello, porque al final tener un poco de las dos cosas, que estudies para enseñar y que luego aparte también entrenes y que entrenes a otras personas con resultados, pues es increíble. Así que bueno, antes de nada darte las gracias por estar aquí, Rubén, y gracias. Vamos a empezar un poquillo. La primera pregunta es una pregunta
básica, pero al mismo tiempo que nos puede dar para hablar de un montón de tiempo, ¿no? Como cada una de las preguntas que vamos a hacer. Así que vamos a intentar, pues, acotar un poquillo e ir a las claves, y está relacionada con las variables de entrenamiento de cara a la mejora de la fuerza dinámica máxima, el 1RM, en los ejercicios básicos de powerlifting, por ejemplo. ¿Cuáles crees tú que son las tres variables principales, o cuáles situarías como variables más importantes de cara a la mejora de la fuerza dinámica máxima? Pues mira, justamente hemos grabado hace poco un podcast que estaba hablando de eso, y además cómo cambiaba la importancia de las variables que le dábamos a lo largo de nuestra carrera, desde que empezamos hasta actualmente, y cómo han ido cambiando esa visión sobre esas variables. Cuando empezamos, prácticamente para nosotros lo más importante que creíamos era la intensidad, darle intensidad a las sesiones de entrenamiento, darlo todo, ir a muerte, kilos además, por supuesto, como powerlifter. Y conforme han ido pasando el tiempo, nos hemos ido dando cuenta de esos errores que hemos cometido y de las cosas que podríamos mejorar. Y sin duda, si te tuviese que decir tres, aparte de lo típico de intensidad, volumen, frecuencia y demás, la técnica para empezar, y eso por supuesto sería lo más importante para todo, para cualquier deporte, modalidad de fuerza que vayamos a hacer, ser muy obsesionado con la propia técnica. Había una frase de Squad University que te decía eso, que los obsesionados con la técnica a la larga salían ganando. Sin duda sería lo primero la técnica. Tener pasión, ganas, motivación, como lo quieras llamar, más que pasión o motivación, esa constancia, porque al final para conseguir resultados necesitas tiempo, necesitas paciencia, necesitas estar en esto durante mucho tiempo, con lo cual es fundamental que no quieras los resultados ya, o que no estés poniéndote las metas de aquí a corto plazo, por así decirlo, sino a largo plazo, que tú muchas veces lo hablas siempre, y te escucho decir, ¿no?, que ¿dónde crees que tienes el límite? No, creo realmente que es que todavía tengo mucho por explotar, mucho que sacar, y es de aquí a mucho tiempo, con mucha paciencia. Y lo que te decía, cómo ha evolucionado, en vez de darle tanta importancia a lo que sería la intensidad, para nosotros actualmente le damos más todavía al control de la fatiga, y con ello el volumen más que incluso que la intensidad. Controlar mucho más la fatiga, no intentar buscar los récords, que para nosotros es fundamental siempre, o intentar esas ganancias lo más rápido posible, sino buscarle al día que toca, que mucha gente consigue récords en el gimnasio y luego cuando llega la hora de la competición o la hora de la verdad no los consigue, y ha arruinado todo, y parece que ya ni siquiera se acuerda de esos récords que tanta alegría le causó en el gimnasio. Al final es muy importante gestionar bien la fatiga para que cuando un día hagas algo al día siguiente o a la semana siguiente puedas entrenar. O nosotros, que hablamos mucho de los AMRAP, que antiguamente lo usábamos cada semana y ahora lo hacemos de forma puntual, porque es que nos deja baldado otras 2 semanas. Claro. Va variando muchísimo toda esa visión conforme hemos ido avanzando. Entonces te diría eso, esa técnica, la constancia, la paciencia, ¿vale?, y el control de la fatiga. Claro, esto nos viene a decir que justo estas tres variables de las que estamos hablando son tres variables que nos están diciendo: sé paciente con las cosas, no quieras conseguir resultados a corto plazo siempre, porque el intentar conseguir resultados a corto plazo te puede arruinar una programación de entrenamiento entera, ¿no? El intentar, lo que dices tú, batir récords para Instagram, que se ha puesto muy de moda, el decir, hoy he hecho récord de tal, y el día siguiente haces récord de otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero luego vas a la tarima y aquí ya no hay récords. Entonces, al final, la paciencia, ser constante y ser paciente es clave, ¿no?, en este aspecto. Totalmente. Vale. Y en cuanto al tema de la intensidad, me ha parecido, aparte de curioso, me ha gustado mucho como lo has comentado, porque la intensidad y el grado de esfuerzo de cara a las ganancias de masa muscular sabemos que es clave, y muchas veces se confunde el hecho de entrenar intenso y con un grado de esfuerzo alto con ir siempre a tope. O sea, ¿esto qué comentarías al respecto de cara a la ganancia de fuerza? Sí, pues nosotros diferenciamos mucho entre tu capacidad real de sufrir cuando toca realizar volumen y ser capaz de darse de esa intensidad, pero la intensidad aplicada al rango que nos toca,
ya sea, no me refiero solo a una RM o a 3 RM, sino a ese 8 RM o 12 RM, darle intensidad de sufrir, que es una cosa que decimos mucho también, no solo en lo básico, que al final es algo que nos gusta, como decimos, un maratoniano corre y no le gusta ir al gimnasio precisamente por eso, porque le gusta correr. Nosotros no nos gusta correr y nos gusta levantar kilos. Pues la importancia que tiene las variantes, los auxiliares, los grupos más analíticos, ser capaz de sufrir. Nos encontramos mucho con levantadores que si no están haciendo básicos, no están motivados, y si le pongo a hacer un curl de bíceps, no tienen ganas, y ni siquiera por la estética le van a dar intensidad, y es que no me crece el brazo, por así decirlo, o la fuerza no me da hipertrofia. No, es que no le estás dando la intensidad, las ganas, ese carácter que necesitas. Y diferenciamos mucho eso de ser capaz de sufrir cuando toca realizar bloques con muchas repeticiones o con mucho volumen, y no solo cuando toca hacer un 1RM. Sí. O sea, de alguna manera es como que la gente muchas personas que se dedican al powerlifting, lo único que quieren es levantar pesado en los ejercicios de powerlifting, y lo demás como que tiene menos importancia, ¿no? De hecho, cuando terminan las competiciones y toca esas fases de quitar los básicos, de quitarte la rodillera, quitarte el cinturón, que parece que eso es el santo grial y que no se puede tocar, es como que es una época que la gente se viene abajo. Sin embargo, solo le ocurre nada más que a los novatos. Quien lleva mucho tiempo entrenando lo agradece muchísimo, está deseando eso para poder disfrutarlo, aprovechar, y es una oportunidad nueva de crear la base para poder seguir mejorando, que sabes que los que llevamos mucho tiempo sabemos que si te pegas tanto tirando kilos altos o en esas épocas de competición, al final acabas muy estancado, y eso es muy bonito al principio, que nada más que quiero eso, porque si lo estoy haciendo lo sigo mejorando, pero a la larga no es lo que funciona. De hecho, el siguiente punto está relacionado con esto también, pero antes quiero comentar que has dicho la base. O sea, al final, esta temporada o estos bloques de entrenamiento donde no se está tocando tanto estos rangos de repeticiones de clásicos de powerlifting, que los pongo entre comillas porque no hay un rango de repeticiones de powerlifting, sino que, bueno, estos rangos más cercanos al 1RM, más específicos, ¿no? Hay una temporada donde igual no se toca tanto esto y no se tocan tanto los básicos de competición. Probablemente esta temporada o estos bloques de entrenamiento sean clave en las posteriores ganancias, ¿no? O sea, lo que te va a dar kilos más adelante. No, sin duda, es lo que te da esa base que decíamos, te da la masa muscular, pero te da también la capacidad de tolerar el trabajo que vas a tener que hacer después. Que tú, cuando llegues a hacer un peso muerto, por ponerte un ejemplo, después de hacer sentadilla y press de banca, no llegues ya fundido, que no llegues sin energía, sin poder hacer nada, porque les ocurre muchísimo, ¿no? Que vamos a hacer varias repeticiones pesadas, que es de lo que te gusta, pero como no tienes esa base, esa capacidad de trabajo, ya no solo de la masa muscular, que es indispensable, sino que es que no eres capaz ni siquiera de tolerar el volumen con cargas altas, un volumen mínimo. Ya, por supuesto, crear la base lo tenemos muy claro. O sea, la principal diferencia de los levantadores que usan química y que no en los levantadores de powerlifting, por ejemplo en el tren superior, es que levantan mucho más en press de banca, ¿vale? En comparación con nosotros. Sin embargo, en otros movimientos como el peso muerto, no. Bueno, pues vemos que para la banca uno de los factores más importantes, si no el que más, es la hipertrofia, esa cantidad de masa muscular que puedas tener. Entonces, si tú quieres mejorar la banca, olvídate de tirar tantos kilos, olvídate de intentar darle tanta intensidad a carga alta y darle más al volumen y a esa capacidad de generar masa muscular. Es de hecho uno de los errores que decía que cometíamos de más joven cuando empezamos, tratar igual a los tres movimientos, y por supuesto no son iguales. El peso muerto no responde igual a la hipertrofia como responde, por ejemplo, un press de banca. Al final, la base, la hipertrofia, es a la fuerza algo fundamental. Claro, y de hecho, tío, esto lo he visto un montón, ¿no? Que gente que, por ejemplo, los bros del gimnasio que llevan toda la vida entrenando pecho y press banca y tal, luego les pones a levantar cargas altas y dices, hostia, este tío igual te está moviendo 150 kilos en press banca y en su vida ha entrenado en rangos de 3 y 5 repeticiones, 2 o 1 incluso, pero luego le pones a hacer sentadilla, ufa, le puedes hacer peso muerto y desufa. Pero claro, aquí lo que se ve es que esta gente que ha entrenado siempre con estos objetivos de hipertrofia y están grandes, luego empiezan a tirar pesado y tiran muchos kilos. En cambio, hay mucha gente novata, ¿no? Que quiere entrenar para powerlifting o para ganar fuerza, y se piensan que entrenar para ganar fuerza es tirar 2-3 series de 1, 3 o 5 repeticiones,
y casi van a ganar. Y luego les ves súper estancados y con un press banca de 90 kilos. Y sobre todo, algo fundamental es que, como hablamos de esa ganancia de masa muscular y demás, la mayoría de chavales que empiezan en el gimnasio, el mayor error que veo que cometen es no aprovechar los mejores años para generar masa muscular, los mejores años de testosterona, de ese entorno anabólico que cualquier cosa van a responder. Y es que la fuerza después va a responder igual, porque eso de que decimos de que, bueno, las mejores ganancias de fuerza van a ser los primeros años, pero si esos primeros años, en vez de tirártelo simplemente para mejorar esa fuerza máxima, si te lo tiras para usar, para intentar crear masa muscular, luego ese press de banca se te dispara. Yo he entrenado a muchos culturistas que venían simplemente de hacer estética, que no tenían RMs muy dispares a powerlifter y con unos pickings más cortos, unas preparaciones y unas puestas a punto más cortas que el resto, ¿vale? Simplemente aprendiendo la técnica y adaptándose a esas cargas, a ese rango, conseguían ganancias mucho más rápido porque tenían esa base. Claro. Pero es que incluso en sentadilla, por los levantadores con buenas piernas, con un buen torso para soportarlo y demás, le pasaba. Y me resulta muy curioso aprovechar al máximo los mejores años para generar ese entorno hormonal y ganancia de masa muscular. Eso es, yo creo que este mensaje es clave y que debería aplicar todo el mundo que nos está viendo, ¿no? Al final, sobre todo estos años, que son los años que cuando ya los ves que los estás pasando un poquillo, que bueno, que todavía nos queda tiempo a nosotros, ¿no? Pero bueno, que vas diciendo, hostia, yo ahora mismo tengo 26 años y ojalá tuviera 18 otra vez, sabiendo lo que puedo llegar a saber ahora para poder aplicarlo. Y no habría dejado pasar ni un gramo de músculo, me cago en 10. Pero es que claro, ese tiempo que pasa, que no lo consigues, luego no lo vas a conseguir, no puedes echar el tiempo atrás. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante. Entonces, Rubén, la siguiente pregunta está relacionada también con estos básicos de powerlifting. Ya sé que, bueno, al final no podemos decir entrenar press banca, lo mejor sería 1 o 2 días a la semana porque va a depender de muchísimas cosas, va a depender del nivel, seguramente vaya a depender del propio peso del atleta, en la categoría de peso que esté y un montón de cosas, ¿no? Pero por norma general, si quieres luego ya matizas un poco, ¿qué frecuencia le darías a cada uno de estos movimientos? Vamos a acotar un poco más la pregunta. Por un lado, en una parte o en un bloque de trabajo más orientado a la hipertrofia y luego, por otro lado, en un bloque más orientado a la fuerza. Perfecto. Ahí, si lo acotamos así, es estupendo. De hecho, es uno de los consejos que más gustó en el vídeo, que es un vídeo que subí con varios consejillos para gente que se iniciaba en esto. Y dividiéndolo así, es muy sencillo, porque si lo que queremos es mejorar la fuerza y de forma genérica, ¿vale? Luego vamos a más específico, lo ideal que nosotros normalmente recomendamos son 3 días a la semana, o frecuencia 3 para press de banca, 2 para sentadilla y 2 para peso muerto, ¿vale? Digamos que esta es la base. A partir de aquí empezamos a jugar con uno u otro. ¿Qué pasa? Digamos que esto es porque necesitamos trabajar técnica al menos 2 días en semana. El tren superior, que tiene más capacidad de tolerar el trabajo y que además se fatiga menos, necesitamos meterle un poquito más, por eso ese día extra, pero también va en función de los tiempos de descanso, simplemente de que sabemos cuando hemos estudiado cuánto tardamos en recuperarnos de una sesión pesada en cuanto al sistema nervioso, no solo masa muscular, para poder repetirla, ¿no? Entonces, digamos que esa base sería perfecta. Si nos vamos para la cara de la hipertrofia, ¿vale? Si nos fuésemos en un bloque de hipertrofia y qué frecuencia le daríamos, si fuésemos muy novatos, al final, simplemente con un trabajo full body de 3-4 días en semana, que vamos tocando los movimientos, nos va a poder ir bien. Vamos combinando el tren superior, o sea, press de banca con sentadilla y press de banca con peso muerto, press de banca con sentadilla, press de banca con peso muerto, ¿vale? Sería una base perfecta también inicialmente para poder empezar a trabajar, aunque estemos trabajando a rangos de hipertrofia, pero podemos ir siguiendo tocando los movimientos y mantener esa frecuencia. Si nos fuésemos ya un poquito más específicos y como has dicho, el peso corporal lo va a determinar, que sea chico o chica también lo va a determinar, que seamos más avanzados o menos avanzados, incluso más altos o más bajitos, ¿vale? Digamos que las chicas necesitan más frecuencia, ¿vale? Porque además toleran más trabajo total y pillan la técnica más rápido, que esto es un detalle también curioso. Entonces son capaces de hacerse expertas en la técnica antes y eso tenemos que aprovecharlo, a diferencia de que no puedan generar tanta masa muscular como podrían los hombres. Entonces, conforme más vamos a especializarnos y menos volumen vayamos a tolerar,
básicamente seguimos con más o menos una frecuencia 3 de press de banca, 1 o 2 de sentadilla y bajamos a 1 de peso muerto normalmente cuando estamos en un bloque de fuerza, ¿vale? Incluso cuando estamos en un bloque de hipertrofia, directamente quitamos el básico de peso muerto y lo trabajamos con alguna variante. Si lo metemos en variante que vaya a generar menos hipertrofia, como sea un rumano o un agarre snatch o lo que sea, sí le podemos dar frecuencia 2. Vale, perfecto. Entonces aquí, muchas veces he visto recomendaciones de programas de entrenamiento como pueden ser las Smolov Junior o cosas así, donde se meten frecuencia y volumen de entrenamiento a machete a estos ejercicios básicos. ¿Qué opinas tú de este tipo de programas de entrenamiento preestablecidos? ¿Puede ser que este tipo de programas sean los típicos programas que consiguen generarte una puesta a punto rápida o una mejora muy rápida, pero que tienen luego los días contados? La mayoría de estos programas lo que ocurre es que te venden, como el Smolov o el Smolov Junior, que cuando vio lo que pasaba con las críticas se adaptó, lo que te venden es una mejora de fuerza muy rápida, ¿vale? Y lo que están sacados es, por un lado, sacados de levantadores experimentados o de equipo de levantadores muy experimentados que está diseñado para eso, para conseguirte una puesta a punto y conseguir acumular rápidamente para poder transformar y conseguir mejorar la RM, pero son ganancias poco reales. Tengo a varios levantadores que he tenido que venían de hacer una Smolov a lo mejor de sentadilla, habían dejado atrás por completo el press de banca y el peso muerto, solo habían mejorado la sentadilla y cuando vuelven a introducir los 3 básicos a la vez, resulta que la sentadilla ni siquiera fue capaz de mantenerla porque el sistema nervioso estaba frito y no daba para mantenerlo. Bajaba tu sentadilla de nuevo, ¿vale? Y ahora lo otro, todo ese tiempo ya lo habías perdido, ya sea por técnica o por capacidad de acumular ese movimiento, que al final era tiempo completamente perdido, a no ser que fuese a prepararte puntualmente una competición o algo, pero no servía absolutamente de nada y eso es algo que defendemos mucho. Cuando queremos en powerlifter, los powerlifters mejorar, necesitamos mejorar los 3 y atacar en realidad no el bueno, sino el punto débil, que a la larga es el que te va a ir lastrando. Claro, al final el powerlifting, a ti lo que te interesa para ganar en una categoría es ser el mejor en todo, ¿no? Que al final siempre vas a tener un punto más fuerte del que le sacarás más provecho y uno más débil que mientras tal, pero lo que te interesa es ser bueno en todo. Entonces, carece un poco de sentido el ir a por un movimiento a saco y ya está. Sí, a no ser que vayas a prepararte realmente un récord de Europa y que vayas a crear algo que sí que se nos ha presentado esa ocasión y lo hemos visto como Tony, el chico que compitió en el europeo y sacó el récord de peso muerto y bueno, ni siquiera nos habíamos especializado en ello, pero bueno, entiendo perfectamente que si vas a por un objetivo tan ambicioso lo puedes hacer, pero lo haces puntualmente, claro, a lo largo de la carrera y es algo, como decíamos, puntual. Luego hay estrategias que sí que podemos ver. Si soy capaz de sacarle mucho partido a un movimiento y ese movimiento coincide con que es el peso muerto y que en competiciones de power el peso muerto va a ser el decisivo, porque por 2,5 kilos o incluso medio kilo, como me han ganado a mí, desde aquí un saludo para Solana, que me ganó ya una vez con medio kilo de diferencia, pues si el movimiento que vas a poder sacarle más partido es el peso muerto, sí va a ser fundamental que le puedas aprovechar un poco más, porque es que es determinante en una competición, claro, pero a rangos generales no. Claro. Perfecto, Rubén. Y entonces ahora vamos un poco más orientado a... Hemos dicho que una frecuencia, podemos dividir un poco por bloques, por todo, por tamaño, por peso, por seas chico o chica, seas tal, o sea que van a influir muchísimos factores. O sea que dar una receta para todo el mundo no es lo ideal, pero bueno, como en casi nada, ¿no? Al final tenemos que ver todos los factores que afectan. Y en cuanto a el volumen de entrenamiento que vamos a destinar a estos ejercicios, de forma general, suele ser un volumen de entrenamiento alto. Por ejemplo, imagínate que yo en una sesión de entrenamiento que voy a hacer un trabajo de sentadilla, por ejemplo, voy a meter sentadilla, incluso sentadilla y press de banca. ¿Cuánto volumen de entrenamiento destinas a estos ejercicios del 100% del volumen total? Sé que va a depender de también muchos otros factores y de bloques más específicos, menos específicos, pero por norma general, ¿qué rangos de volumen de entrenamiento destinarías a estos ejercicios de cara a las mejores de fuerza? Vale, mira, esta pregunta es muy interesante porque, bueno, como ha dicho, va a depender del bloque. Nosotros trabajamos por bloque y hay bloques en los que se trata de acumular más volumen y se dispara un poquito más la serie de lo que vamos a intentar trabajar. Pero si lo que tuviésemos en cuenta es el año entero de competición, de preparación y demás,
el tiempo que le vamos a dedicar a lo que sería el básico de competición. ¿Qué nos referimos? A que si tú haces una barra baja, sea barra baja, te pones el cinturón con rodilleras, con normas de competición, posición de competición, todo igual, ¿vale? Si nos fijásemos solo en esto, de 4 bloques que estamos trabajando, o 5 si contamos la descarga que estamos trabajando, ¿vale? Principalmente solo en 2 de ellos vamos a trabajar el básico como tal de competición, ¿bien? Y como decíamos, entre 1 o 2 veces a la semana, ¿vale? Incluso el press de banca a veces solo 1 vez a la semana y lo demás con variantes, aunque estemos trabajando en épocas de volumen, con lo cual, cuando estamos antes de competir, que sería el bloque de picking, y en el bloque de volumen que estaríamos acumulando, ¿vale? Pero es que el resto del tiempo estamos trabajando o con variantes, ¿vale? O con algún tipo de cambio o gesto, porque además nos gusta meter el volumen en un volumen invisible que se llama, que digamos que sería antes de la que la persona considera la serie efectiva. Y si tú le has marcado una serie de un 1x5 con tanto peso, que es la primera del día, la considera efectiva, antes jugamos con el volumen anterior, ¿vale? En las aproximaciones, porque perdemos mucho tiempo nosotros en las aproximaciones, claro, para meterle más volumen ahí sin que se dé cuenta, ¿vale? Y es una forma de trabajar muy interesante, pero que no se está dando cuenta el levantador. Entonces no le está saturando tanto a nivel de fatiga mental, que parece que no, pero que es importante también la fatiga psicológica. Exactamente. Y el resto del tiempo nos lo pasamos atacando puntos débiles con variante o atacando la hipertrofia directamente, con lo cual no necesitamos pasar demasiado tiempo con los básicos de competición, a no ser que estemos iniciándonos, aprendiendo la técnica, que podemos trabajarla incluso con la barra puntualmente mientras calentamos, como decía. Claro, ¿vale? claro. Pero no es fundamental, como decíamos, no es que voy a perder el patrón técnico, voy a perder la capacidad de ejecutar ese movimiento, no la pierde, esto no es halterofilia, ¿vale? No somos halterófilos que la técnica es tan determinante, sino que hay otros factores que también tenemos que trabajar, porque la técnica, una vez asentada, que es lo que me importa, no se pierde tan fácilmente. Claro, y esto yo creo que es importante que la gente se dé cuenta, ¿no? Al final, aunque tu objetivo sea mejorar los levantamientos en estos ejercicios, que son los ejercicios de powerlifting, todo lo que vas a ir construyendo va a ser para mejorar en esos levantamientos, pero eso no quiere decir que todo el volumen de entrenamiento se lo tengas que dedicar a ello. Y es que muchas veces cuando la gente piensa en entrenamiento de powerlifting, la gente únicamente piensa en entrenar los ejercicios de competición y ya está, cuando nada más aleja la realidad, o sea que eso no es así. Entonces, bueno, yo creo que este mensaje es importante. Pasaríamos al siguiente punto, que está relacionado con, hemos hablado de el volumen de entrenamiento que dedicábamos a estos ejercicios y ahora quiero que hablemos del rango de repeticiones más usado. O sea, si tú ahora tienes que coger las estadísticas de una preparación tuya de un año entero, ¿qué rango de repeticiones dirías que más has trabajado? No solo en los ejercicios básicos de powerlifting o en los ejercicios de competición, sino en todos los ejercicios. O sea, coge estadísticas y que digas, mira, he hecho en total, yo qué sé, 500 series este año. No, 500 no, eso igual te lo haces en una semana. Yo qué sé, 5.000 series, por poner un número. De estas 5.000 series, la mayoría de series, ¿en qué rango de repeticiones crees que estarían? Vale, esta pregunta no hay problema porque la tengo muy clara, la tenemos más que estudiada y además, sobre todo en mi caso, tengo muy visto que a lo largo de todos los años que llevo entrando, el rango que más he usado es entre 4 y 8 repeticiones. Fíjate tú que no te lo estoy diciendo muy amplio. Entre 4 y 8 repeticiones sería el rango en el que más he usado. Nos vamos al extremo más alto para los movimientos del tren superior, al extremo más bajo para los movimientos del tren inferior, sobre todo de cara al peso muerto, que rara vez, muy rara vez paso de 8 repeticiones. Y normalmente pues me puedo mover en un rango de 6-8 cuando estoy fuera de temporada y 4-6 durante la temporada, ¿vale? Y entonces básicamente, como decíamos, no tratar igual a los 3 movimientos, cada uno va a tener un rango en el que mayor tiempo me paso. Por ejemplo, el press de banca puede ser de 6 a 10, en sentadilla pueden ser perfectamente ese de 4 a 8 y en peso muerto puede ser perfectamente entre 4 y 6. Claro, o sea, aquí también es importante eso, justo encima decíamos la propia respuesta del press banca a la hipertrofia y cómo te estás yendo a unos rangos de repeticiones un poco más característicos de la propia hipertrofia, que luego ya, tanto ejercicios auxiliares como ejercicios de hipertrofia que metas, estarán en otro rango de repeticiones seguramente, ¿no? Pero cómo va cambiando todo esto, ¿no? Y esto creo que es interesante porque cuando se habla de powerlifting siempre se habla entre 1 y 4 repeticiones, más o menos, cuando en realidad, en tu caso, es entre 4 y 8 repeticiones.
el rango de repeticiones más usado y que es un rango de repeticiones que está ahí, ¿no? Es un rango de repeticiones, podríamos decirle, híbrido entre esa fuerza y esa hipertrofia que la estás metiendo ahí. Entonces, otro mensaje importante para la gente que nos esté escuchando, que incluso la gente que quiere mejorar la fuerza porque compiten en powerlifting, no se pasan todo el año trabajando básicos en rangos característicos de fuerza. O sea, y esto creo que es importante. Sí, totalmente. Además, creo que tu compañero Sergio una vez lo comentó y es curioso como que decía, mira, no se centra Rubén normalmente en el trabajo de la hipertrofia, sobre todo cuando empecé. Dice, pero todo ese híbrido, ese rango híbrido, a lo largo de tantos años, que al final son casi 7 años ya entrenando, poco a poco acumulado ha ido generando hipertrofia, ¿sabes? Claro. Aunque no haya sido el objetivo principal a muerte, ha ido acumulando hipertrofia. Claro, que seguramente si te hubieras pasado, en vez de en un rango de 4 a 8, hubieras trabajado de 1 a 5, seguramente esta respuesta de hipertrofia no habría sido tan alta y bueno, y no estarías donde estás ahora. O sea, sí. todo suma y todo cuenta. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya la hemos respondido, que estaba relacionada con la hipertrofia y la fuerza y la hipertrofia. Aquí, esta es una pregunta más personal. Si tenemos que poner una direccionalidad, ¿cómo la pondrías? ¿Entrena hipertrofia para ganar fuerza o entrena fuerza para ganar hipertrofia? Cuando tenemos que tener claro que cuando hablamos de entrenar fuerza, que no es así, pero cuando ahora yo te estoy preguntando sobre entrenar fuerza, te hablo en este rango de 1 a 5 y cuando te hablo de entrenar hipertrofia, te hablo de entrenar en este rango de 6 a 15. Sí. ¿Qué direccionalidad pondrías tú ahí? Yo seguramente pondría entrena hipertrofia para ganar fuerza porque considero que siempre decimos y siempre estamos hablando de la bidireccionalidad que tiene la fuerza y la hipertrofia la fuerza, pero creo que la hipertrofia es más importante a la fuerza de lo que la fuerza lo es a la hipertrofia. Digamos que un powerlifter o alguien que se dedica a la fuerza necesita a lo largo de un año pasar más tiempo en hipertrofia de lo que un culturista a lo largo del año necesita pasar haciendo fuerza, ¿vale? Con lo cual, no digo que no tengan que hacerlo, ni mucho menos, al revés. Todos los culturistas, gente que entrena de cara estética con nosotros, trabaja los básicos, mejora la técnica, tiene esa capacidad de motivación que además le encanta y es lo que le lleva a ir a entrenar y entrenan fuerza, pero podemos jugar muy puntualmente con rangos muy bajos y el resto del tiempo trabajar básicos a más repeticiones, pero ya te digo, creo que realmente es más importante a la fuerza lo que sería esa base de hipertrofia que a la propia hipertrofia esa base de fuerza. Aunque necesitamos un mínimo, pero... Me ha gustado mucho la respuesta que has dado, sobre todo ese ejemplo práctico, ¿no? De cómo si cogemos una estadística de un culturista y de un powerlifter, el powerlifter seguramente pase más tiempo, bueno, seguramente no, pasa más tiempo entrenando hipertrofia que lo que un culturista pasa entrenando fuerza como tal. Y principalmente es porque un culturista en el campeonato de culturismo no tiene que hacer estos ejercicios como sí lo tiene que hacer un powerlifter. Entonces, también la propia respuesta a la hipertrofia va a ser esas mejoras de la fuerza, ¿no? Luego tienes que expresar estas adaptaciones que has conseguido, las tienes que expresar y tienes que entrenar y tienes que adaptar para poder mover más kilos, ¿no? Pero cuando vemos a culturistas naturales que compiten en powerlifting, que son muy fuertes, pues es por esto que comentábamos antes, porque al final esa base que tienen, luego haciendo trabajos específicos para mejorar la fuerza, tú le programas bien un buen picking o lo que sea y te tiran pesado. Entonces esto es importante. Pues Rubén, muchísimas gracias estas son todas las preguntas que tenía preparadas para ti y creo que, con estas pocas preguntas hemos tocado muchos palos y hemos tocado muchos puntos importantes, hemos desmentido muchos mitos también y la verdad es que ha sido un tremendo placer tenerte por aquí. Esto lo podríamos alargar mucho más, pero yo lo que quiero es que la gente se quede con el buen sabor de boca, que vayan dejando comentarios, que nos digan qué les ha parecido. Luego, como estáis viendo, está el Instagram de Rubén ahí. Voy a dejar en la descripción también el canal, porque Rubén tiene un canal de YouTube también. Es con tu compañero Víctor, ¿no? ¿O es solo tuyo? Mi socio Víctor, RV Strength, bueno, aquí dice la camiseta. Eso es. Y RV Strength. Y tenemos canal de YouTube, tenemos podcast, tenemos web y somos muy activos en Instagram y en las redes, publicando continuamente preguntas y respuestas. Me gustan mucho los debates interesantes, todo eso de romper mitos y demás. Y estamos hablando continuamente de
de muchísimas cosas y vamos a sacar en apenas un mes un libro que va a ser nuestro primer libro físico de programación del entrenamiento de fuerza. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que hablamos de la hipertrofia. Hablamos un bloque completo de la hipertrofia, del entrenamiento intuitivo, de cómo hay que combinarlo, por cuándo sí, cuándo no. Le damos muchísima importancia. Bueno, joder, pues cuando saquéis el libro puede ser interesante también que te vengas al canal un poco y que nos hables de él y demás cosillas. O sea, que sepas que estás invitado. Cada vez que quieras estás aquí, o sea, puedes venir al canal y podemos charlar y hablar incluso organizar algún debate también. O sea, que se puede hacer de todo. Así que, Rubén, millones de gracias. Ya sabéis dónde encontrar a Rubén. Os vuelvo a decir que os pongo aquí en la descripción del canal su propio canal de YouTube, su Instagram y todo eso. Pero bueno, el Instagram lo tenéis aquí en la pantalla también todo el rato. Así que, Rubén, muchas gracias. Y una última cosa. ¿Qué mensaje, solo un mensaje, qué mensaje mandarías a todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la fuerza? Bueno, pues mensaje para el mundo de la fuerza, que intenten olvidarse de tenerle miedo a la fuerza para empezar y sobre todo que intenten olvidarse de tenerle miedo a la competición. Algo que ocurre y que vemos mucho es que le tienen mucho miedo a competir y todo el mundo entrena en su gimnasio, le encanta y le apasiona la fuerza, tienen constancia, pero no son capaces de salir a competir. Y creo que para que realmente este deporte crezca hay que salir más a tarima y tratar a este deporte como hacía la mayoría de personas en el fútbol, que no hace falta ser Messi para empezar a competir o a echar un partido, pues aquí exactamente igual, porque ir a competir te da más motivación, más ganas y conocer un mundo nuevo donde tú eres el protagonista. Pues muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un placer tenerte por aquí y nos vemos enseguida, tío. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, equipo, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, se agradece muchísimo una manita arriba, que dejéis comentarios y ya sabéis que podéis seguir a Rubén en todos los canales, en todas las redes sociales que tiene, así que os lo recomiendo encarecidamente porque puede aportaros un montón. Y como siempre decimos, no brain, no game. 1, 2, and this is how it goes.